¿Eso significó tu tatuaje? Mes histoires. Rodeo es la ópera prima de la francesa Lola Quiborón, una interesante película que se adentra en un mundo peculiar, el del motocross sobre asfalto, en el que conducen a toda velocidad realizando acrobacias, casi siempre sin casco y de modo clandestino. Tu viens sur les lignes toute seule, toi. Mais j'ai besoin de personne, moi, pour venir ici, t'es chelou. The reality inspired me a lot. Me inspiré mucho en la realidad. Quería que la película no se despegara de esa energía. Tiene una estética muy cinematográfica, con el cinemascope, la saturación, el contraste y la textura. El enfoque documental está en el movimiento, en el interés por la práctica y la energía de los moteros, en el equilibrio entre vida y muerte. La protagonista de esta historia es Julia, inadaptada, rebelde, apasionada del motociclismo y tremendamente valiente, interpretada por Julie Ledru en su primer papel en el cine. Une personne inarrêtable. Es una persona imparable y determinada, y un bebé en el fondo, porque toda esa rabia y esa violencia esconden seguramente un sufrimiento profundo. Es un papel difícil porque Julia desprende mucha energía, muchas cosas nefastas, negativas. Necesité tiempo para entenderla. Julia se infiltra en este universo formado por jóvenes donde choca con varios de ellos y donde continúa trapicheando para conseguir lo que quiere, cada vez a un nivel más peligroso. C'est quoi, la moto, elle est volée? C'est elle, la nouvelle poule aux odeurs, les gars. Ça veut dire quoi, ça? C'est elle qui ramène les bécas. Lola Quiborón entró en contacto con el líder de la mayor asociación de moteros de rodeos de Francia y durante 7 años acudió a menudo a los lugares donde entrenaban. El guión lo escribió en la carretera y cuando conoció a Julie adaptó el papel a su medida, mezclando aspectos íntimos de ambas hasta lograr que brillara con luz propia. Comment on dirait une Amazon bâtard? On dirait elle va niquer des mères. And I wanted the film to be epic. Quería que fuera una película épica, como una odisea, que desarrollara con precisión a este personaje de mujer, que es muy singular y raro dentro del cine, aunque se inspira en muchas cosas, en muchos mitos feministas. Rodeo, premiada en Cannes en el Festival de Sevilla, está rodada con una mayoría de actores no profesionales. Se mueve en los márgenes y muestra la soledad de una chica que vive entre dos mundos, el de la vida y la muerte, el de los sueños y el real, el de lo masculino y lo femenino. Yo diría que es transfeminista, porque va más allá del feminismo, buscando una pluralidad de formas de estar en el mundo. Está la idea de ir más allá de las representaciones convencionales, de trabajar contra los estereotipos de género, abrazar la transexualidad, lo transgénero. Ça va pas l'air dangereux ce que tu me montres là? Quel dangereux. Vas-y, l'équilibre, la vitesse, on a tout. El rugir de los motores discurre paralelo a la rabia de la protagonista. La velocidad la libera, el viento la acaricia. Es una joven salvaje que sufre bajo una máscara de dureza.